Roles de la mujer en los estratos sociales de la Roma antigua. Como les decía yo anteriormente, el elemento de las contribuciones del derecho romano y el objetivo el analizar estas contribuciones está muy ligado a la última parte de las causas de la expansión imperial romana, pero ya en un contexto más actual. Este tema, a manera rápida, es simplemente el tratar de comprender cómo los romanos han influido en general a la visión de los pueblos, de las naciones, de los estados, en este caso el estado ecuatoriano, en sus códigos civiles. Les pedí que evidencien que era un código civil. ¿Qué encontraron por código civil? ¿Cómo definimos código civil? ¿Alguien que encontró? El Código Civil de un país es un conjunto de normas de derecho privado que tiene por objetivo regular las relaciones civiles de las personas físicas, jurídicas, privadas o públicas. Ya, entonces es lo que atañe las normas, las leyes, algo que ya dijeron ustedes mismos en la clase anterior, pero a nosotros, en la relación entre las personas civiles, las personas que conformamos toda esta ciudadanía. Por lo tanto, la influencia del derecho romano estará en este ámbito, en el ámbito civil. ¿Y por qué se relaciona con la perspectiva de la expansión imperial? Porque si recordamos, o si principalmente revisamos, la expansión imperial hizo que se tenga o que se necesite un mayor control del territorio. Y para tener este control del territorio había que normar, había que poner leyes, normas, para que las personas puedan hacer o no cierta cosa, que si hay algún problema, si las personas quieren casarse, si las personas quieren tener bienes, ¿cómo los determinamos cada uno de esos elementos? ¿Cómo vamos nosotros a determinar quiénes son o no parte del territorio? ¿Cómo vamos a determinar qué personas dentro de ese territorio pueden hacer qué cosa? ¿Cómo tienen que relacionarse? ¿Hasta qué punto pueden llegar las opiniones, las críticas, las ideas, las obligaciones, qué rol cumplen? Todo eso está dentro de un código civil. Los elementos que son la relación directa entre las personas. Entonces, el derecho romano y el estudio propio de los romanos en cuanto a la conformación para mantener el control fue importante y ha sido tan importante que ha influido en los códigos civiles españoles que posteriormente se han tomado para los códigos civiles latinoamericanos y del Ecuador y que muchas veces tuvieron su incidencia en las perspectivas de conformar este criterio de orden del sistema jurídico ecuatoriano, también toma del derecho romano las leyes. En definitiva, y para sintetizar esta parte que mayormente no nos vamos a alargar, pero que es importante tomar en cuenta, el derecho romano ha influido mucho en la consideración de las leyes a nivel general. Y en el Ecuador, el sistema de las leyes, la conformación de las leyes, está basado en este derecho romano. Aún más podemos ver que las personas que estudian para ser abogados, que estudian derecho, deben estudiar derecho romano, porque mucha de la normativa está inmersa dentro de la ley romana. Asimismo, la conformación de las leyes básicas que están en la Constitución de nuestros países como ley suprema está instaurado como normativa que se basa en la perspectiva romana. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta tanto el control como los derechos que se obtienen y que eran parte también de la República. Si nosotros vemos también nuestro país, la República del Ecuador, la palabra propiamente república, cosa del pueblo, res pública, parte de Roma.
Entonces, cada uno de estos elementos han influido dentro de las perspectivas en general. Con eso nos vamos a quedar. Si alguien tiene alguna duda puntual, alguna perspectiva, no se olviden tener en su cuaderno esta definición de Código Civil para que se entienda a qué se refiere. Entonces, si yo les pongo en alguna evaluación cómo ha influido el derecho romano en el mundo en general, ustedes saben que el derecho romano ha influido en la conformación de las leyes para el ordenamiento y relación entre los ciudadanos, que es propiamente el Código Civil de cada uno de estos pueblos o naciones. En general, en el Ecuador, desde la influencia española, ha sido plasmado el Código Civil ecuatoriano, ¿sí? Que es o que deviene del derecho romano. Eso. Si no hay dudas, inquietudes, no se olviden lo que estoy diciendo, porque seguramente en alguna pregunta, una evaluación, vendrá esta idea. Vamos entonces con este siguiente tema. Roles de la mujer en los estratos sociales de la Roma antigua. Objetivo. De ahora en adelante, cuando yo les pregunte qué vimos la clase anterior, la idea no es que lean o reciten los elementos que tenemos en el cuaderno, sino la idea es que podamos alcanzar el objetivo. Y si yo les pregunto qué vimos la clase anterior, los elementos que ustedes me digan tienen que estar relacionados con el objetivo de la clase. He enunciado en casi todas las clases los objetivos, pero ahora le voy a dar más énfasis para que tengan en cuenta a qué nos referimos. El objetivo es analizar y comparar el título de nuestro tema. Analizar y comparar los roles de la mujer en los estratos sociales de la antigua Roma. Por eso siempre les doy el tema primero, que ya tenemos en nuestro organizador, porque el objetivo es simplemente un verbo, una acción. Ese es un objetivo. Poner en práctica, desde un punto, el tema. Entonces, es analizar y comparar los roles de las mujeres en los estratos sociales de la antigua Roma. Ese es nuestro objetivo. Si yo les pregunto la siguiente clase, ¿qué vimos la clase anterior? Entonces, directamente y sencillamente, más allá de que me den el tema, analizamos y comparamos los roles de la mujer de los estratos sociales de la antigua Roma. ¿Y qué analizamos? Es lo que vamos a ver hoy. ¿Y qué comparamos? Comparamos tal vez el rol del hombre con el de la mujer, comparamos tal vez la consideración de los estratos sociales y cómo la mujer estaba dentro de esos estratos sociales. No se olvidarán, sé que están pensando en mil y un cosas, pero por favor tengan en cuenta sobre todo el objetivo de una clase. Yo les he ido dando los objetivos de cada una de las clases en lo posible. Si no notaron, no se olviden, siempre es el análisis en cuanto a lo que estamos revisando, pero voy a ir dándole más énfasis a partir de este tema, porque cuando vayamos sobre todo a segundo de bachillerato, ya no el objetivo no es simplemente que veamos lo que ha pasado en la antigua Grecia, en la antigua Roma, en qué sé yo, en el segundo de bachillerato, tal vez en el medioevo, sino es tener un análisis crítico. Y eso es lo que ustedes deben ir formando. Vamos entonces directamente, además de este objetivo, dentro de los roles de la mujer de los estratos sociales, debemos comprender justamente eso. Para comprender el rol de la mujer, debemos comprender los estratos sociales de la antigua Roma. De aquí deviene todo. Para abordar el rol de la mujer, como les digo, es esencial entender los estratos sociales. Dos aspectos importantes para poder visibilizar estos estratos sociales. La complejidad de los estratos sociales, primero porque fue Roma una monarquía,
porque después fue una república, porque después fue un imperio. Entonces los estratos sociales fueron variando dependiendo de la situación histórica en la cual se encontraba Roma. Y la conformación propia de la familia. Entonces, en cuanto a la complejidad de estos estratos sociales, vamos a ver lo siguiente. Dentro de esta complejidad, se puede establecer que hasta antes de la República existió una división entre patricios y plebeyos. Por lo tanto, en la época previa a la República, ya existía la división entre patricios y plebeyos. Esta es la primera conformación social. Cuando hablamos de estrato social, estamos hablando de los elementos entre clases sociales. Los patricios, descendientes de los primeros grupos que conformaron Roma, y los plebeyos, el resto de la población. Entonces, aquí podemos decir que en el ámbito de la monarquía, previo a la república, los patricios eran los descendientes de estos primeros grupos que conformaron Roma, de los primeros romanos. Y los plebeyos eran el resto del pueblo. Primera conformación. A lo largo de la República, esto previo a la República, y ya dentro propiamente de la República, la división fue dándose entre los plebeyos que realizaron una serie de reclamos y luchas por obtener una mejor condición frente a los patricios, ya que en un inicio no podían acceder a cargos públicos o no se les consideraba ciudadanos. Entonces, en la República viene la lucha de este grupo, principalmente porque también conformaban la ciudadanía, pero no estaban dentro de esa consideración. Previo a esto, previo a la República, y dentro de la República ya se va dando este elemento de lucha de los plebeyos. Ahí se va dando esta complejidad. Con el paso del tiempo y después de un largo proceso, esta situación fue cambiando. Los patricios continuaban teniendo privilegios sobre las tierras y los demás recursos, pero muchos plebeyos habían podido emparentarse con familias patricias y tener un nuevo estatus social. Los plebeyos se pueden clasificar de la siguiente manera: el momento que se da ya realmente la república. ¿Sí? No se olviden. Entonces, los estratos sociales de la antigua Roma pueden identificarse dentro de dos consideraciones: de la complejidad de la relación que se va dando y la configuración de la familia propiamente. Dentro de la complejidad, previo a la República, ya existían dos grupos sociales: patricios y plebeyos, los descendientes de los primeros romanos y el resto del pueblo. Cuando se da la República como tal, comienza a darse la lucha contra los patricios. Y dentro de esta perspectiva fueron emparentándose plebeyos con patricios y se generó la siguiente división. La siguiente división de los plebeyos. Clasificación de los plebeyos. Los nobles, los caballeros y los clientes.
Vamos viendo esta perspectiva. Los nobles habían amasado un gran patrimonio cercano al de los patricios, logrando acceder a cargos altos como senadores. Entonces estaba determinado principalmente por el patrimonio, es decir, la cantidad de tierras que tenían, y este patrimonio les permitió llegar a cargos altos como senadores. Todo esto dentro de la época republicana, no olvidarse. Los caballeros poseían recursos propios, fruto del comercio y la agricultura, y accedían a cargos medios. Entonces, tenían recursos principalmente del comercio o de la agricultura, y les permitió acceder a cargos medios. Los clientes dependían de las clases más altas, por lo que ofrecían su trabajo a cambio de la posibilidad de dinero. Entonces, dependían de las otras clases y principalmente ofrecían su trabajo. Muy parecido a la consideración tal vez de las clases sociales actuales. Por poner un ejemplo, clase alta, media, baja. Por poner un ejemplo, alguna forma de entender esto. Los que tienen todas las posibilidades, los que tienen posibilidades medias y los que no tienen y deben simplemente ofrecer su trabajo a los que tienen posibilidades. En este contexto, la importancia de la mujer dependía del estrato que ocupaba, evidentemente. En cuanto a este elemento, entonces, los estratos sociales inferiores eran ocupados principalmente por colonos y los esclavos. Por lo tanto, las mujeres, dependiendo a qué estrato social estén dentro de los plebeyos, entonces podían principalmente tener o no una cercanía a los diferentes elementos que les permitía su clase social. No iba a ser lo mismo una mujer noble que podía tal vez gozar de reputación, de la posibilidad de acceder a discursos, siempre guiados por los maridos, pero podían acceder. En cambio, las clases o los estratos sociales más bajos no tenían este acceso. La importancia de la mujer o el rol de la mujer está determinado por la clasificación, por la clase a la que pertenezca. Esto en cuanto a la complejidad de las clases, cuando en la República se fueron entremezclando los patricios con los plebeyos. Entonces, habían patricios y plebeyos, y dentro de los plebeyos había una estratificación más compleja. No era simplemente patricios y plebeyos, sino una estratificación sumamente compleja. En cuanto a la familia, como les decía, estos dos elementos importantes a tomar en cuenta. En cuanto a la familia, esta se regía por el concepto de pater familias, es decir, que el padre era quien guiaba, pero ya vamos a ver el elemento particular, pater familia.
Este tenía el control sobre los bienes y era la persona con mayor cantidad de derechos por encima de los hijos, nueras, esposas. Dentro de esta organización, las hijas, una vez casadas, pasaban a formar parte de la familia del esposo. El momento que las hijas se casan, ya no pertenecían a la familia de donde nacieron, sino pasaban a pertenecer a la familia del esposo. Las hijas casadas casadas pasan a pertenecer a la familia del esposo. Como primera característica en todos los estratos sociales, la mujer no podía ser ciudadana, jueza, magistrada, senadora o sacerdotisa de alta jerarquía. La condición de las mujeres en Roma dependía primero de la posición de su esposo y después de su familia, en el caso de no estar casada. Como se dan cuenta, hay paterfamilias donde el padre es la cabeza y el centro de todo. Las hijas dependen del padre o las mujeres casadas de su esposo. Si su esposo tiene un estrato social alto, si su esposo está dentro de los nobles, por ejemplo, entonces la mujer también pasa a pertenecer dentro de ese estrato social. Y la condición de la mujer estará determinado, por lo tanto, por el hombre en un caso y por la clase social a la que pertenezca. La mujer de estratos sociales altos, de familias de los senadores, patricios o jefes militares, gozaban de importante reputación en la sociedad. Sin embargo, si bien gran parte de sus derechos eran similares al resto de las mujeres, su estrato social les permitía actuar en ciertas actividades que el resto no podía. Por lo tanto, estos dos elementos en cuanto a la familia, el parte de familias, y en cuanto al estrato social va a determinar el rol de la mujer. La mujer directamente en Roma dependía del hombre, pero sobre todo dependía de su estrato social. Las mujeres, en este caso, entonces estaban determinadas por el estrato social de el esposo o del padre y determinada por el pater familias. Las mujeres de estratos sociales altos por ejemplo, patricios, senadores o jefes militares tenían mayor reputación dentro del contexto social y tenían algunos tipos de privilegios, aunque los derechos eran similares a las otras mujeres. Podían realizar actividades que las otras mujeres no. Más acceso, tenían mayor acceso. Por ejemplo, podían ser sacerdotisas a cargo de un culto, asistir a ceremonias religiosas, eventos públicos. Algunas se instruían y otras eran educadas por sus madres, es decir, que tenían mayor acceso. En el plano interior, en el hogar romano, si bien todo estaba controlado por el padre, la mujer tenía una gran capacidad de decisión junto a su esposo. Estaba encargada de las decisiones de la crianza, del manejo de esclavos y otros asuntos. Por lo tanto, las mujeres, en cuanto al rol en sí mismo, el rol de las mujeres estaba también en la toma de decisiones. Obviamente, una toma de decisiones conjunta con el esposo, pero que le daba la posibilidad
en elementos como la crianza de hijos y el manejo de esclavos, tomar decisiones. Siempre y cuando no superaran el límite umbral de la puerta hacia el mundo exterior. Es decir, que el rol de la toma de decisiones sigue siendo en el hogar. No podía ser una toma de decisiones afuera, no podía ser senadores, no podían participar de estos procesos de toma de decisiones a nivel global, pero por lo menos en el hogar podían tomar decisiones. En el caso de los estratos más altos, ¿no? Las mujeres de estratos inferiores, la gran parte de las plebeyas y colonas estaban al servicio de las grandes familias patricias y nobles. Su labor dependía de las necesidades de estas. Entonces, como decíamos, sobre todo las mujeres de los estratos de los clientes y de caballeros de niveles bajos estaban a cargo de las grandes familias. Esto las mujeres a nivel de los estratos altos. Las mujeres, en cambio, a nivel de los estratos bajos, de los estratos inferiores, estaban a cargo principalmente de las grandes familias. Y dependía mucho de las necesidades de las grandes familias lo que las mujeres puedan o no hacer. El rol estaba determinado por las grandes familias. Por último, las mujeres esclavizadas carecían absolutamente de derechos y eran las mujeres con más desventajas dentro de Roma antigua y dependían abiertamente de la voluntad de los señores. Entonces, la última estratificación, las mujeres esclavizadas que dependían de sus amos, por ponerle un término, digámoslo así para que no suene tan, a cargo de los señores. En general, la mujer estaba absolutamente subordinada a los hombres, al padre cuando era hija, al esposo cuando era casada, al hijo mayor cuando enviudado. Esto ya algo habíamos puntualizado. Un estricto control a partir del pater familias. A pesar de ello, muchas mujeres de estratos altos fueron capaces de emplear influencias en su posición para intervenir, tal vez indirectamente, dentro del proceso de la política. Entonces, las mujeres que han tenido mayor influencia han sido las mujeres que han podido educarse, como en todo proceso y en toda realidad. Siempre aquellos que han podido educarse de una u otra forma han conformado el proceso realmente de esta idea. Dentro de esta consideración, por ejemplo, la gran influencia de las mujeres dentro del proceso también lo vemos evidenciado dentro de la ciudadanía. Entonces es importante tomar en consideración esta perspectiva. Bien, con eso vamos a cerrar esta clase, sin antes puntualizar un elemento, y esto sí, para tenerlo como tarea. ¿Cómo funcionaba el paterfamilias? Sí, con eso cerramos.